Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón, donde desentrañamos los secretos, las pasiones y sí, a veces, las polémicas que rodean a nuestros artistas favoritos. Hoy, nos sumergimos en un torbellino de emociones, en un huracán de especulaciones y en un amor que, para muchos, parecía imparable. Estoy hablando, por supuesto, de la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo esa chispa, tanto dentro como fuera de la pantalla, se vio empañada por calumnias que parecían arrasar con todo. Si te encanta cuando las estrellas nos regalan momentos inolvidables y te intrigan los entresijos de sus vidas, quédate conmigo, porque hoy vamos a desgranar esta historia hasta la última hebra. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este fascinante relato, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Dale al botón de suscripción, ese que te espera ansioso, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras apasionantes entregas. Creemos una comunidad donde la admiración por el talento y la curiosidad por las historias nos unan. ¿Recuerdan la primera vez que vimos a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en Erkenci Kuş, o lo que en español conocemos como Pájaro Soñador? Fue pura magia, un encuentro cósmico en el universo de la ficción. Desde el primer episodio, la química entre Sanem y Can era palpable, eléctrica, casi tangible. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero elocuentes, esa tensión que se sentía en cada escena, una fuerza invisible que nos arrastraba y nos conquistaba a todos. Se convirtió instantáneamente en la pareja de moda, en el sueño húmedo de innumerables fans que deseaban con fervor que esa conexión tan auténtica trascendiera la pantalla, que floreciera en la vida real. Y sinceramente, ¿quién podía culparlos? Ver a dos personas tan carismáticas, tan atractivas, tan perfectamente compenetradas, era un espectáculo que alimentaba la imaginación y robaba suspiros. La serie se disparó en popularidad como un cohete hacia el éxito, y ellos, como sus luminosos protagonistas, se convirtieron en el centro de atención indiscutible de los medios de comunicación y del público en general. Sus redes sociales se inundaron de miles de me gusta y comentarios fervorosos, sus seguidores crecían exponencialmente como la espuma, y cada aparición conjunta, ya fuera en eventos glamurosos o en sencillas pero esperadas fotografías, se convertía automáticamente en noticia de portada. Pero claro, cuando una pareja genera tanta expectación, cuando su relación se eleva a la categoría de fenómeno cultural, también se abren las puertas a un mar inmenso de rumores, especulaciones desenfrenadas y, lamentablemente, a un torrente de calumnias hirientes. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante y un poco dolorosa, para ser sinceros y directos. Porque ese amor que parecía imparable, esa conexión que tantos admirábamos y que tanto nos inspiraba, empezó a ser cuestionada, a ser atacada con saña. Se tejían rumores insidiosos que afirmaban que su relación era solo una elaborada puesta en escena, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para mantener vivo el interés en la serie, para seguir ordeñando la vaca de su éxito. Otros, con una malicia aún mayor, decían que existían profundas tensiones entre ellos, que en la vida real no se llevaban tan bien como esa química en pantalla sugería, que todo era una fachada. Y luego, por supuesto, llegaron las calumnias más crueles y destructivas, aquellas que no solo intentaban empañar su imagen pública, sino que buscaban destrozar su reputación, erosionar la confianza que el público depositaba en ellos. Hablemos con claridad de esas calumnias. Fueron de todo tipo, un verdadero arsenal de maledicencia. Desde acusaciones veladas y cobardes sobre infidelidades, que sembraban la duda y el resentimiento, hasta comentarios malintencionados y destructivos sobre su profesionalismo, insinuando falta de ética o de compromiso. Se decía que uno manipulaba al otro, que sus sentimientos no eran genuinos, que toda la historia de amor era una farsa perfectamente actuada. Y lo más cruel, lo más perverso de todo, es que muchas de estas calumnias surgían de fuentes anónimas, de perfiles falsos en redes sociales, de foros de discusión donde la especulación se elevaba a la categoría de verdad absoluta, donde el odio encontraba un eco amplificado. Es increíble cómo la aparente facilidad y anonimato de Internet y las redes sociales pueden dar voz a cualquiera, y cómo esas voces, cuando son negativas, malintencionadas y carentes de fundamento, pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Para Demet y Can, esta presión mediática debió ser una experiencia abrumadora, como estar constantemente en el ojo del huracán, con cada uno de sus movimientos analizado bajo una lupa inquisidora, con cada palabra interpretada y distorsionada, y con un bombardeo constante de noticias falsas que erosionaban la paz. No es nada fácil mantener la calma, la compostura y la profesionalidad bajo semejante escrutinio público, donde la privacidad se convierte en un lujo inalcanzable.
Y es aquí donde vemos la verdadera fortaleza y el carácter de Demet Özdemir. Una mujer que, a pesar de las adversidades y los ataques, ha demostrado una gran madurez, una resiliencia admirable y una profesionalidad intachable. La hemos visto brillar en cada proyecto que ha emprendido, evolucionar como actriz con cada personaje, y siempre mantener una actitud respetuosa y profesional, incluso cuando las circunstancias no eran las más favorables, incluso cuando las aguas estaban revueltas. Por su parte, Can Yaman también se vio trágicamente envuelto en estas tormentas mediáticas. Su carisma arrollador y su fama repentina, casi meteórica, lo pusieron en una posición de vulnerabilidad inesperada. Las expectativas del público eran altísimas, casi inalcanzables, y cualquier pequeño desliz, cualquier declaración ambigua o malinterpretada, era amplificado y distorsionado hasta extremos insospechados. Es crucial recordar que aunque sean figuras públicas que admiramos y por las que sentimos afecto, también son personas con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias luchas internas. Y las calumnias, especialmente cuando son infundadas y se propagan sin piedad, pueden dejar cicatrices profundas y difíciles de sanar. Lo fascinante y a la vez preocupante de este tema es cómo el público reacciona ante este tipo de situaciones. Por un lado, existe una parte de los fans, un núcleo sólido y leal, que se niega a creer las calumnias, que defiende a sus ídolos con uñas y dientes, creando auténticas comunidades de apoyo en línea y desmintiendo rumores con vehemencia. Son la base sólida, el ancla que les recuerda a Demet y Can que su talento, su conexión genuina y su trabajo son valorados y apreciados por millones de personas. Y por otro lado está la curiosidad insaciable, la sed de drama, el morbo que lamentablemente alimenta esas mismas calumnias, creando un ciclo vicioso que en la era digital parece ser una parte ineludible del precio de la fama. Y aquí es donde la diferencia entre la realidad y la ficción se vuelve crucial y a menudo dolorosa. En Pájaro Soñador, el amor entre Sanem y Can florece de manera idílica, casi mágica, superando obstáculos y consolidándose como un romance de cuento de hadas que todos soñábamos ver repetido en la vida real. Sin embargo, en la vida real, las cosas son infinitamente más complejas, llenas de matices y desafíos. El mundo del espectáculo tiene sus propias reglas, sus propias presiones invisibles, y la línea que separa lo público de lo privado se difumina con una alarming frecuencia, dejando a los artistas expuestos y vulnerables. Las calumnias no solo afectan a la imagen pública, sino que también pueden influir de manera significativa en las oportunidades profesionales, en las relaciones personales e incluso tener un impacto devastador en la salud mental de quienes las sufren. ¿Cómo se sale adelante de algo así? ¿Cómo se levanta la cabeza cuando las olas de la difamación amenazan con ahogarte? La respuesta no es sencilla, no hay una fórmula mágica. Requiere un equipo sólido de apoyo, un gran respaldo de amigos y familiares que ofrezcan refugio y comprensión, y sobre todo, una convicción interna inquebrantable de quién eres, de tus valores y de lo que vales como persona y como profesional. Demet y Can, cada uno a su manera, han logrado seguir adelante, han navegado estas turbulentas aguas y han emergido con una fortaleza renovada. Han continuado con sus exitosas carreras, han participado en nuevos y emocionantes proyectos que demuestran su talento y su dedicación, y han buscado reconstruir sus vidas personales lejos del torbellino mediático que los rodeó en su momento. Y es precisamente en esa capacidad de seguir adelante, en esa determinación de no dejarse arrasar por las calumnias, en esa voluntad de seguir creciendo a pesar de los ataques, donde vemos su verdadera fuerza y su legado. El amor que compartieron, o que al menos la audiencia creía que compartían, en la pantalla, se vio desafiado por una realidad implacable y cruel. Pero su huella, la impronta que dejaron en el corazón de millones de fans, eso es algo que ninguna calumnia, por muy virulenta que sea, puede borrar. Erkenzicus sigue siendo una serie querida y recordada con cariño, y Demet y Can, ahora por separado, continúan siendo figuras relevantes y admiradas en el mundo de la actuación, demostrando que el talento y la perseverancia son las verdaderas armas contra la adversidad. Pensemos en lo que esta historia nos enseña. Nos enseña la importancia vital de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el vasto y a menudo engañoso universo de Internet. Nos recuerda que detrás de las pantallas, de las cámaras y de los personajes, hay personas reales, con sentimientos, con miedos y con vulnerabilidades. Y nos muestra que, a pesar de las adversidades más desalentadoras, la resiliencia, la determinación y la fe en uno mismo pueden ser las armas más poderosas para superar cualquier obstáculo. El amor, en cualquiera de sus formas, puede ser imparable, sí, pero también requiere protección, respeto y, sobre todo, verdad para poder florecer plenamente.
Y cuando esas cosas fundamentales faltan, las calumnias pueden arrasar con todo, pero no para siempre, si se tiene la fuerza interior necesaria para reconstruir, para sanar y para seguir adelante. En resumen, la historia de The Method de Mir y Can Yaman es un ejemplo vívido y aleccionador de cómo la química en pantalla, esa chispa que enciende la imaginación del público, puede generar expectativas altísimas y cómo esas mismas expectativas, en la vorágine de las redes sociales y la especulación mediática, pueden dar lugar a un aluvión de rumores malintencionados y calumnias devastadoras. Hemos sido testigos de cómo su conexión conquistó corazones y se convirtió en un fenómeno, pero también hemos visto cómo esa misma atención mediática los puso en el punto de mira de especulaciones crueles y ataques infundados. A pesar de todo, ambos han demostrado una gran fortaleza y madurez para seguir adelante con sus carreras y sus vidas, dejando una marca imborrable en la industria. ¿Y a ustedes, qué les pareció esta historia? ¿Sienten que la relación de Demet y Can fue genuina, un amor que luchó por sobrevivir a las presiones, o creen que fue en parte una estrategia de marketing, como algunos sugieren? ¿Qué opinan sobre el impacto devastador que las calumnias y la especulación sin fundamento pueden tener en la vida de las celebridades, personas que al fin y al cabo son como nosotros? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen sus puntos de vista, que este espacio es precisamente para debatir, para compartir ideas y para aprender juntos. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, entretenido y revelador, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta fascinante historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de demostrar su aprecio y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, que prometen ser igual de apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos mueven el alma.